Esperen, pero lo tengo que setear a eso, ¿sí? Entonces Perdón, estoy perdón. esperando que todos estén ahí. Y voy a compartir pantalla, ¿sí? Bien, están todos acá, ¿no? Y entraron en donde dice Kahoot, que les dice este enlace es un juego de red y les pide un número. Bien. Esto va a ser un juego que vamos a hacer. El número es 41 28 37 5. Entren ahí. 41 28 37 5. Esto lo tengo que generar en el Perdón, profe. momento, no tengo otra forma. A mí no me abre el juego. No sé si... No puedo cliquear en ningún Tendría que lado. abrir. 41 28 37 5. Ahí ya entraron dos, o sea que tienen que entrar. Sí, es que estoy apretando en todos lados, pero no me abre nada. Puedo abrir nomás los dos enlaces que están abajo, pero que son No, no los de abrí YouTube. ese solamente. Es Los que no otros me deja dejalos. abrir. Tipo, aprieto y no hace nada. Aprieto donde dice Kahoot y no hace absolutamente nada. Si no hace una No, cosa. Tenés que apretar en el enlace que está no dije arriba. nada. Ya está. claro. Claro, no en la figura, en el enlace. No lo estaba viendo. Bueno, Para los que están diciendo en el chat lo mismo, en el link que dice drogas de abuso, lo abren y les aparece el link de Kahoot y ahí entran. Y ahí es, porque en realidad es un cuestionario. Lo estoy haciendo distinto a lo que ustedes hicieron hasta ahora. Ahí entró Lía, Bruno, López, Josefina, Isabel. ¿Se escucha el audio de fondo? Sí. Bien. Un tac, Está bien. tac. ¿Una música escuchan? Sí, Bien. ¿Ven el video? también. Bien. El video lo vamos a ver después, no se hagan problema. Bien. Y ahora... Esto era... Bien. Vamos a empezar. Ahí tienen que presionar. Tienen tiempo, ¿eh? Bien, vamos a la siguiente. A ver cómo anduvieron en esta. La droga el nombre farmacológico de la cocaína es la benzoilmetilhegonina, ¿sí? Este es el nombre que tiene la droga a nivel, digamos, UPAC, ¿sí? La benzodiazepina no, el ácido lisérgico es otro tipo de droga, y el polietilenglicol se le agrega generalmente a los anticongelantes o refrigerantes de los autos. Sigo. ¿Sí? O sea que 3 acertaron, este es lo que nos va dando el puntaje. No, le erramos 3. Le erraron 3, claro. ¿Sí? Ahí está. Bruno tiene 628 hasta ahora. Seguimos. Vamos a la segunda. La cocaína incrementa los niveles de... Un poquito el volumen. Ahí está. Esta creo que es fácil. Bien. ¿Seguimos? Siguiente. Los síntomas del consumo de la cocaína son consecuencia de su capacidad para estimular no sé quién pregunta algo acá. No, Joana Y López el tiempo dice también. que... Cuentan las dos cosas. Tiempo en el que hacen la presión. Esto es como un juego. Cuenta el tiempo en el que presionan la opción correcta y la opción. Las dos cosas cuentan acá. Hasta ahora Bruno va arriba con 2136. Seguimos.
Lástima que son poquitos, pero bueno. 1994, un doping dejaba afuera a Diego Maradona del Mundial y nos sacó del Mundial a nosotros. ¿Qué droga estaba consumiendo? ¿Qué le dio positivo el test que le hicieron en orina? No sé si eran muy chicos para esto, no sé si se acuerdan. Bien, efedrina. En todos los programas pasó. Que en teoría la estaba tomando como un antigripal, ¿sí? La efedrina tiene, la pseudoefedrina viene en realidad en los antigripales, ¿sí? Pero una muy baja concentración. Seguimos. Los efectos de la efedrina son los siguientes. Bien. Éxtasis, ¿corresponde a una droga? Sintética. ¿Mm? Seguimos. Josefina va arriba ahora, ¿eh? Bien. Un depresor del sistema nervioso central es... el alcohol. El alcohol es un depresor, ¿sí? Morfina y heroína son derivados de... La morfina se utiliza como uno de los medicamentos para generalmente las enfermedades terminales. ¿Mm? O cuando hay mucho dolor, se utiliza morfina. Ketamina. ¿Qué es? Una droga hipertensora, un anestésico, un barbitúrico, un diurético. Un anestésico. Se utiliza mucho en veterinaria. ¿Mm? Lo bueno es que nadie lo sabía. Sí, sí. Uno de los puntos de inflexión en la historia de la heroína, hay que buscarlo en la... Esta es conocida por películas. Hay varios films que se muestra esto. En la guerra de Vietnam. Hay una película que se llama Apocalipsis Now, ahí me salió, donde se muestra justamente el consumo de heroína. De ahí la palabra heroína, de héroe. Igual Se les después daba a de los la soldados Segunda para Guerra que Mundial, resistieran justamente los dolores de las heridas, etcétera, en los campos justamente y hasta los campos digamos, en los frentes de batalla, en donde en el frente generalmente se les daba esto para poder soportar los dolores. Bien, Lía, 4.963 puntos, segundo lugar Mayra y tercer lugar Bruno, que venías adelante. Bueno, bien. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? está Muy bueno, sí. competitiva. ¿Eh? No quedé en el podio. Está enojada, porque Pina no le gusta. Bueno, Nada, ahora, igual yo sé que no lo sabía. a ver, esta clase yo la voy dando hace 3 años y la modalidad es la misma, lo hago a presencial, pero es igual, ¿sí? La idea es que ustedes empiecen a ver qué son las drogas de abuso, porque van a tener 2 situaciones en las cuales se van a enfrentar con drogas de abuso. Uno, cuando uno de los planificados o el delincuente sea un consumidor de drogas de abuso, que es muy normal hoy,
y fundamentalmente en todo el aspecto delictivo, y otra el tráfico. Es decir, siempre van a tener dos aristas, ¿sí? La primera arista va a ser en contra de la organización del crimen, donde hay drogas, ¿sí? Donde a campo uno puede identificar drogas y donde en la facultad tenemos material para identificar drogas, ¿sí? Y el otro es justamente el tema del tráfico de estupefacientes, ¿sí? Muy común en todo el mundo, ¿sí? Latinoamérica es uno de los lugares, una de las regiones donde hay mayores cantidades de estos carteles desde México hacia abajo, en donde justamente, si ustedes han visto series como Breaking Bad, bueno, ahí se ve, o cualquier Escobar, se ve cuál es la función y generalmente todo este tema de los carteles y de la guerrilla que hay prácticamente en todo lo que es el sur de México hasta prácticamente Brasil. Argentina no tiene el tema de guerrilla, la ha tenido, pero de otro tipo, pero sí tenemos narcotráfico. Sí, las fronteras se No, ven problema. bypaseadas por mulas que traen al país drogas generalmente como la cocaína, ¿sí? No se caracteriza nuestro país en tener lo que son drogas sintéticas, ¿sí? En nuestro país es muy bajo el consumo de drogas sintéticas, ¿sí? La metanfetamina es una de las drogas que en Estados Unidos ha hecho polémicamente grandes estragos. Breaking Bad es una de las series que muestra justamente esto, la síntesis de metanfetamina, ¿sí? Y en nuestro país es más común las drogas de consumo a nivel en las fiestas electrónicas, ¿sí? Como algunas drogas sí sintéticas. Vamos a ver que hay drogas sintéticas y drogas nativas. Las drogas nativas son las naturales. La cocaína, por ejemplo, el LSD, que se extraen de algunos extractos como alucinógenos, etcétera, ¿sí? Y las drogas de síntesis son las que se sintetizan a nivel farmacológico, ¿sí? Las que tienen un procesamiento a través, por ejemplo, de reducciones, de las quintalizaciones que se hacen a través de lo que se ve en la serie Breaking Bad, se ve muy bien en esos balones donde se emana una gran cantidad de humo, por eso se ponen mascarillas por generalmente los tóxicos que pueden producir, etcétera, ¿sí? Bien, los invito a ver primero un primer encuentro, que es Blaze It, ¿sí? Que es un cortometraje muy chiquitito, pero que muestra algo muy interesante. Voy a tratar de abrirlo. Después, ustedes esto tienen el enlace, lo pueden ver las veces que quieran. Van a tener un cuestionario para la semana que viene, siguen conmigo. Es decir, esto empieza hoy, por eso es una BP, y sigue la semana que viene. La idea es que yo les voy a dejar un cuestionario después en plataforma, y la idea es que tengan resuelto un cuestionario para debatirlo en clase, no para entregarlo, pero sí para debatirlo. ¿Está claro? Es decir, esas preguntas se van a nuclear en clase porque son después consignas que van a aparecer en el examen. Y yo la clase que viene ya les voy a hablar de las diferencias de alcoholemia, alcoholimetría, cómo se mide, qué es lo que determina y cuál es la tasa de alcohol en sangre que podemos detectar en un individuo, por ejemplo, que hacemos una alcoholemia, porque lo que se ve es alcoholimetría. Un cachito. Sí, vale. Bien. Mi hijo que se lleva el paraguas. Chao. Profe, Voy a poner esto y voy a compartir pantalla. Ahí está. Dígame si escuchan el sonido. Igual el sonido es música, pero dígame si lo escuchan igualmente. A ver. Ahí apareció. sonido no. Todavía no empezó. ¿Ahí se escuchó las llaves? Sí. Bien.
Bien, creo que es muy cortito, pero muestra una realidad que es bastante contundente, ¿no? Eh, Fíjense cómo, cuáles son los efectos que está produciendo, porque vamos a ver que cuando ustedes empiezan a leer el cuestionario, se habla de drogas, se habla que es una droga, van a tener que buscar qué es la farmacocinética, qué es la farmacodinamia, cómo el fármaco o la droga, por ejemplo, entra al organismo y cómo se metaboliza, ¿sí? Y cómo se elimina, de qué forma se elimina, y cuáles son los efectos que produce. Fíjense, ahí vieron algunos efectos. ¿Cuáles son los efectos que vieron ahí, comúnmente? A ver. Náusea, sangrado de la nariz, Ujú, ¿qué más? la dilatación de la pupila. Dilatación de la pupila, la midriasis, ¿sí? Es decir, la dilatación de la pupila es muy contundente. O sea que está afectado, si hay una dilatación de la pupila, está afectado el sistema nervioso. ¿Está claro? O sea que las drogas actúan, las drogas de abuso actúan sobre el sistema nervioso, ¿sí? Euforia, sudoración, vieron que el chico estaba sudorando en algún momento, ¿sí? Escalofríos, nerviosismo, etcétera. Es decir, que vamos a ver que esto justamente trae un patrón, y ese patrón nos puede llevar a poder determinar qué tipo de droga es, qué tipo de droga se consumió. Bien, vamos al segundo. Este es un video, es un poquito más largo, es un video de Educa, es una de las ramas que tiene el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, ¿sí? Tiene varios programas, programas de matemática, de ciencia, etcétera, y justamente hay uno que habla sobre coadicción, ¿sí? Y la realidad de la Argentina, porque es donde se van a mover ustedes, ¿sí? Así que bueno, los invito a que veamos esto, lo voy a abrir. Vamos a pausarlo. Les voy a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí lo que dice de fondo descubre? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y díganme si se escucha.
Vayan una anotando, música. vayan punteando, ¿eh? Algunas cosas que aparecen, como por ejemplo el tipo de drogas que se utilizan, etcétera. Eso por ahí es lo que necesitan de esto. Poner así, así. Ahí. Contra el narcotráfico en Misiones Prefectura incautó 2 toneladas marihuana valuadas en 11 millones de pesos. Esta es la sociedad en la que vivimos, la del consumo compulsivo. Buscamos productos, sensaciones, sustancias que alivien nuestra ansiedad, nuestra insatisfacción. En ese camino muchos se encuentran con las drogas. Las drogas no son un objeto de consumo más. Producen una dependencia física y psicológica muy difícil de controlar. Actúan directamente sobre las zonas vulnerables de la personalidad, brindando una falsa sensación. Profe, si usted se mutea, el audio desaparece. No estoy escuchando nada. No sé si soy la única. No se escucha porque el profe está muteado. Ah, y creo que no nos escucha a nosotras tampoco.
mi audio. Ahí está. ¿Escuchan muy bajo o no escuchan nada? Esa es la pregunta. No, nada, profe. Nada. Usted se Pasa que está movió. bajo el video. No, es que usted se Eh, puso en déjenme hacer mostrarme. una cosa. Esperen. Vamos a solucionarlo de otra manera. Esperen. Vamos a hacer una cosa. Siempre tiene solución. Voy a minimizar esto. No, yo quiero ir a... Esperen, ¿eh? Y quiero tratar de, sin cerrar, vamos a cerrar esto. Bien, esperen un cachito. A ver si puedo... Está bien, no me deja. Vamos por otro lado. Vamos por acá. Ahí está. Quiero ir acá. ¿Dónde estás? Blazed, acá está. Ah, tengo que ir acá y tengo que compartir pantalla. Bueno. A ver ahora, si ahora se escucha. Sí, profe. Bien. Golpe al narcotráfico en Misiones Prefectura incautó 2 toneladas marihuana valuada. Soy la única que ahora no escucha. Bien. No, yo tampoco Que escucho ahí. alivien nuestra ansiedad, ¿Escuchan nuestra ahí? insatisfacción. Bien. En ese Sí, campo, usted no puede mutearse. Detuve el video a propósito para que cada tener mejor consumo ganancia de es un internet. consumo más. Producen una dependencia física y psicológica muy difícil de controlar. Actúan directamente sobre las zonas vulnerables de la personalidad, brindando Profe, se volvió a cortar ahí. Es un toque, no se escucha nada. Porque tenía 16 años. Bien. Porque ese día cumplía 16 años. Para esto. Bien, acá me dicen que se para mucho. Bueno, hagamos una cosa. Total, bueno, más o menos para una parte introductoria estamos. Mírenlo tranquilos, ¿sí? Y lo que les voy a subir ahora es el cuestionario, para que empiecen a buscar para la semana que viene. Les voy a subir un material, que es el que doy todos los años, que tiene 2 artículos
que son un poquito extensos, no tengan miedo de esto, ¿sí? Pero que son artículos, son 2 reviews que justamente hablan esto de la historia de la droga en el mundo, van a encontrar ahí qué pasa con la heroína, qué pasa con los opiáceos, etcétera, cuáles son las drogas de síntesis, si van a tener un compendio de todo, ¿sí? Y la semana que viene arrancaríamos con el debate de esto, o sea que traigan por favor las preguntas ya contestadas y para debatir en clase. La idea sería que entre todos podamos armar, ¿sí? Digamos, lo que sería el ABP de esto, es decir, a ver, ¿qué son las drogas? ¿Qué tipo de drogas hay? ¿Cuáles son las drogas más frecuentes en nuestro país? Ustedes saben comúnmente que acá lo que más se expende es el paco, ¿sí? Que es lo que queda, el resabio que queda de la cocaína, ¿sí? Del corte de la cocaína que se mezcla con cualquier cosa, ¿sí? Y esto trae no solo consecuencias adictivas, sino que trae graves consecuencias porque no solo es la adicción, sino también el deterioro del organismo. Ya les aclaro que la metanfetamina es mucho peor, porque la metanfetamina tiene una consecuencia, que a diferencia de otras drogas, la metanfetamina a medida que el individuo consume, necesita consumir más. El organismo le pide más. Es decir, ustedes van a encontrar cuando encuentren la parte de drogas, que cuando uno recibe un fármaco, cualquier tipo de, porque las drogas pueden ser drogas de abuso o drogas normales, ¿sí? Nuestro organismo tiene una tolerancia, por eso hay una dosis que es efectiva. Han escuchado, por ejemplo, que ciertos pacientes cuando tienen hipotiroidismo, se les agrega, por ejemplo, T3, ¿sí? Se les da la levotiroxina, justamente para poder modificar su tasa metabólica y llevarla al umbral homeostático normal, ¿sí? Ahora, se le da una dosis, que generalmente es una dosis inicial, y luego hay que ir regulando la dosis hasta encontrar la dosis efectiva. Lo mismo pasa con la insulina, con muchos fármacos, que nuestro organismo tiene una serie de tolerancia en el cual tiene un umbral máximo. Ese umbral es el que uno generalmente no debe de pasar. ¿Por qué? Porque si uno sobrepasa ese umbral, generalmente cae en una adicción o generalmente en que el fármaco luego no va a hacer efecto. ¿Está claro esto? Eso vamos a verlo después. ¿Cómo lo pueden ver comúnmente? Fíjense que ustedes cuando se ponen un anillo o algo, cualquier cosa, una pulsera nueva, los primeros días que les pasa, la sienten. ¿Sí? Al principio uno siente que tiene algo que es extraño porque es un objeto que no está acostumbrado, nuestros sensores de la piel no están acostumbrados a sentirlo. Hasta que después se llega a esta tolerancia en donde ustedes no sienten que algo extraño está y se lo están tocando cada rato. Bueno, generalmente con casi todas las drogas pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Algunas, como la metanfetamina, no tiene este nivel máximo y a medida que el individuo comienza a consumir, necesita consumir más, ¿sí? Y el deterioro multiorgánico es muy grave, ¿sí? Por eso que, por suerte, en nuestro país no es tan común, sí son comunes otro tipo de drogas sintéticas, pero la metanfetamina, por ahora, por lo menos, no. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué me acuerdo? Bueno, y la clase que viene comenzaríamos, ¿sí? Yo les daría un resumen de lo que es la alcoholemia, la alcoholimetría, algunos cálculos que hay que hacer para determinar las tasas de alcohol, etcétera, y cómo se mide en sangre y cómo miden los alcoholímetros, ¿sí? Para que tengan una diferencia. Y ahí ya más o menos terminaríamos con una clase posterior de repaso y luego ya el parcial. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Claro? Profe, Sí. yo le quería hacer una consulta. Sí. En la parte de tóxicos hay como una especie de capítulo de un libro que es Tóxicos y Veneno. Sí. Eso en realidad son, o sea, como compuestos, sustancias. Y yo intenté leer y si bien, o sea, me lo quiero imprimir, así lo leo más detalladamente, como que eso hay que estudiarlo también para el parcial, En o realidad es a modo, a título informativo, digamos. no tienen que estudiar, como no tienen que estudiar cada droga en particular, sí Claro, los son muchas. efectos a nivel, claro, sino los efectos de algunas, por ejemplo, como la cocaína, como la Las marihuana, básicas. porque justamente traen efectos opuestos. ¿Sí? Hay algunas drogas que son el tabaco, por ejemplo. El tabaco es sedativo, ¿sí? El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Ese tipo de cosas, después las vamos a ver
cómo incurren, por ejemplo, a nivel de los neurotransmisores en la sinapsis nerviosa. ¿Sí? Hay algunas drogas que lo que hacen es poder inhibir a la recaptura de neurotransmisores, con lo cual el efecto se potencia. Es decir, cuando hay una sinapsis nerviosa, la neurona que provoca el disparo a nivel del neurotransmisor para la otra neurona, lo que hace es eliminar un neurotransmisor, ¿sí? Excretar un neurotransmisor. Si en esa excreción, ¿sí?, no hubiera una recaptura, ustedes piensen que el efecto seguiría constantemente. ¿Está claro esto? Ahora, muchas de las drogas actúan o aumentando el nivel de los neurotransmisores o inhibiendo las bombas de recaptura, con lo cual el efecto se potencia. ¿Está claro esto? Un ejemplo más sencillo. ¿Cómo hacemos para evitar el dolor? Si yo tengo un dolor, ¿cómo hago para evitar el dolor? Tomo generalmente un analgésico. ¿Qué es lo que hace el analgésico? Justamente inhibe a nivel de la acetilcolina, ¿sí?, la captura de la neurona que recibe la acetilcolina, ¿sí?, el neurotransmisor. Con lo cual, no es que el individuo se cura de la enfermedad, solamente inhibo el dolor. ¿Está claro esto? Es muy común en los deportistas, cuando hacemos un deporte, que empezamos a sentir un alivio porque nos deja de doler y hacemos lo opuesto. En vez de seguir descansando, hacemos la actividad física y después se potencia el dolor. ¿Por qué? Porque en realidad el trauma no pasó, el trauma sigue. ¿Pero qué hacemos? Solamente evitamos que el dolor pase. Por ejemplo, la medicina del dolor, que hace de que médicos que son anestesistas se ocupen de este tipo de pacientes, que son generalmente crónicos, y que tienen una dolencia crónica, lo que hacen es justamente tratar de bloquear el nivel de dolor. Bueno, con las drogas pasa algo muy similar, pero en vez de bloquearlo, al contrario, lo exacerban. Exacerban la liberación de neurotransmisores o inhiben las bombas que tienen que capturar a los neurotransmisores para justamente cortar el efecto. ¿Se va entendiendo esto? ¿Qué es lo que quiero que vean ustedes? ¿Sí? No que sepan, ¿sí?, el nombre, porque eso obviamente el día de mañana lo van a buscar en un libro, pero sí que entiendan, por ejemplo, qué tipo de drogas hay, cuáles son sintéticas, cuáles son nativas, ¿sí? Porque el día de Para mañana, tener un pantallazo general, obviamente. claro. Obviamente. Y de los más, o sea, de los más Exactamente, como exactamente. comunes, Sí, no enroscarte en vamos la droga que se vende en no, África, por ejemplo. no, vamos a ver Bien. opiáceos. Gracias. Vamos a ver opiáceos porque son muy comunes. Vamos a ver LSD porque el LSD se comercializa. Vamos a ver crack. Vamos a ver marihuana, cocaína, ese tipo de drogas sí las vamos a ver, porque son las más Genial. comunes y son las que se expenden en nuestro medio. Si ustedes hablan con cualquiera de los efectivos que están dentro de la carrera, van a ver que cuando hay una escena de crimen, hay generalmente una requisa y se hace un allanamiento, se encuentran estas cosas. Pero ¿qué es lo que más encuentran? Lo que más van a encontrar es marihuana, lo que más van a encontrar es cocaína, lo que más van a encontrar es paco, lo que van más a encontrar son generalmente drogas de tipo comercial, ¿sí? Ahora, si voy a una fiesta electrónica, lo que más voy a encontrar son drogas sintéticas, porque es lo más fácil de comercializar en ese lugar. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Está claro? ¿Qué es lo que quiero que sepan? Genial. Porque el día de mañana ustedes Gracias. se van a encontrar con este escenario. ¿Sí? Por eso yo, a pesar de que esto estaba en la materia y antes que estuviera yo como titular, se pasaba muy por encima, yo hablando con efectivos como Hernán y con gente que está en el ambiente, ¿sí?, delictivo, decidí justamente hacer hincapié en esto, porque el día de mañana lo van a ver. Igual que el alcoholismo, ¿sí? Porque el alcohol es una droga, ¿sí? En algún momento el alcohol deja de ser, ¿sí?, esa bebida social para ser una droga, en donde el individuo hasta llega, hay casos y reportados en la literatura, donde el individuo llega a tomar alcohol etílico, ¿está claro? Donde ya el nivel de saturación del hígado hace de que, ¿sí?, al no tener a disponibilidad, ¿sí?, alcohol de tipo, ¿sí?, de venta, de expenda en la venta, porque no puede comprarlo, compra etanol, alcohol etílico, y esto es mucho peor, ¿está claro? Porque fíjense que ahí sufre el esófago, el alcohol se absorbe a nivel estomacal, ¿sí?, en una primera instancia, por eso va tan rápido al sistema nervioso. Entonces, esos efectos narcotizantes, esos son los que ustedes tienen que ver, porque son los que se van a encontrar el día de mañana. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, disculpen la hora, les agradezco, bueno, la paciencia, y les dejo, ahí tienen los 2 videos para verlos, ya ahora un ratito les subo
el cuestionario y los papers para que empiecen a leer. ¿Está? ¿Sí? Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene. Buenísimo, ¿Sí? profe. O a las 6, la semana que viene sí a las 6. ¿Sí? Bien. Así que nos encontramos por el mismo canal a las 6. Chau, y gracias, Chao, profe. Chau, chau. Adiós. A usted.